Muy bien, entonces vamos a ir directo al primer punto, que el primer punto que es la carga de carbohidratos, ¿no? Usualmente lo que uno escucha por ahí que es, bueno, la semana antes de la carrera hay que comer mucha pasta, ¿verdad? ¿Qué otra cosa escuchan por ahí ustedes de la carga de carbohidratos? Hay que bajar el consumo de proteínas, muy bien. ¿Qué otra cosa por ahí? Ajá. ¿Qué pasa con los lácteos? Bajar los lácteos también. Bajar la fibra. Vegetales también. Bajar los vegetales. Ok, ya vamos a ver algunas de esas cosas, ¿de acuerdo? Primero, hay que tener en cuenta que los carbohidratos son un combustible importante para los músculos, ¿sí? Y nosotros tenemos varios almacenes de carbohidratos en el cuerpo. Tenemos, bueno, precisamente los músculos es donde más carbohidratos almacenamos y es justamente para lo que hacemos la carga, para tratar de que ese depósito esté completamente lleno. Tenemos una parte en el hígado también. Usualmente cuando dormimos en la noche tendemos a gastar el glucógeno que está allí y usualmente lo que comemos en la mañana justo se trata de recuperar eso que perdimos en la noche. Y algo que va circulando por la sangre, ¿verdad? Que es lo que usualmente también se llama glicemia, que es la cantidad de sangre, perdón, la cantidad de azúcar que va circulando por la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, importante tener en cuenta que almacenamos carbohidratos en los músculos y en el hígado y lo que pretendemos aumentar con la carga son precisamente los que van en los músculos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué carbohidratos? O sea, ¿por qué no hacemos, por ejemplo, carga de grasas o carga de proteínas antes del maratón? ¿Sí? Básicamente porque es lo que los músculos prefieren utilizar cuando queremos ir más rápido. Y me imagino que todos ustedes quieren ir más rápido, ¿cierto? ¿Sí? Entonces es importante que tengan eso. Segundo, las reservas son limitadas, ¿sí? A diferencia de las grasas, tenemos mucha energía en el tejido adiposo, pero nos cuesta mucho más utilizarla cuando vamos haciendo ejercicio rápido, ¿de acuerdo? Luego, si nosotros podemos mantener mayor oxidación de carbohidratos en los músculos y en el cerebro, y eso es bueno para rendir mucho mejor. Además, vamos a ver luego que tener carbohidratos ayuda también en la parte de hidratación y lo más importante es que aumenta el rendimiento, ¿sí? Entonces, esas son las razones por las cuales los carbohidratos son fundamentales. Ahora bien, la carga de carbohidratos es posiblemente uno de los primeros descubrimientos que se hizo de cómo la alimentación mejoraba el rendimiento, ¿sí? Y lo que se hizo fue someter a personas que tenían dietas muy bajas en carbohidratos, ponerlas a correr para ver cuánto aguantaban y luego les daban una alimentación alta en carbohidratos y los ponían a correr para ver cuánto aguantaban, ¿no? Vamos a ver luego el resultado, pero eso fue fundamentalmente la primera evidencia de que realmente alguna estrategia de alimentación mejoraba algún componente del rendimiento y eso se hizo a finales de los años 60, ¿sí? Entonces a partir del principio de los 70 se hizo muy famoso esto de la carga de carbohidratos, cenar con pastas y todas estas cosas. Luego hay un concepto muy interesante que es un concepto que se llama supercompensación, ¿sí? Es decir, en el protocolo original que vamos a ver más adelante de carga de carbohidratos, lo que se hacía era entrenar muy fuerte la primera parte y comer pocos carbohidratos, entonces la segunda parte se hacía todo lo contrario, se entrenaba más suave y se consumían muchos carbohidratos. Y esto lo que hacía era sobresaturar esas reservas de manera que garantizara que nosotros pudiéramos arrancar con buenas reservas de glucógeno, que es como se llaman los carbohidratos dentro del músculo, para comenzar bien la carrera, ¿okay? Entonces cada vez que escuchen de supercompensación es justamente que ese glucógeno se llena después de haberse vaciado de forma importante, ¿sí? Okay. Y justamente el tema de los años 60 fue la mano con el descubrimiento, o mejor dicho, con la utilización de una técnica que se llaman biopsias musculares, ¿sí? Las biopsias musculares no es otra cosa que pinchar el músculo para sacar una muestra de tejido y de esa forma realmente podían cuantificar cuánto glucógeno había, ¿sí? Porque antes se sospechaba que mejoraba el rendimiento, pero no se sabía por qué. Entonces, una vez que se podía cuantificar cuánto glucógeno había, se tenía la certeza de que realmente era eso lo que estaba aumentando el rendimiento, ¿sí? Miren, esta muchacha, bueno, la están puyando aquí, ella está muerta de la risa tomándose una foto, pero realmente es un procedimiento invasivo porque se está extrayendo una muestra de tejido. Y esto fue lo que encontraron. Cuando tenían una ingesta baja de carbohidratos, fíjense que había poco glucógeno en los músculos, ¿sí? Eran capaces de correr apenas un poco más de 50 minutos. Pero cuando habían hecho una dieta alta en carbohidratos o con suficientes carbohidratos, fíjense que tenían más glucógeno en el músculo y eran capaces de hacer ejercicio durante mucho más tiempo, ¿sí? Entonces, como les comenté, esto se descubrió a finales, o se reportó a finales de los años 60 y a partir de allí fue que se hizo famoso todo esto de la carga de carbohidratos. Ahora, antes de entrar en la forma en que se hace, me gustaría explicarles un poco esta lámina, que es básicamente qué combustibles usan los músculos o usa nuestro cuerpo cuando estamos haciendo ejercicio, ¿sí? Si nosotros tenemos un vehículo, usualmente solo le ponemos gasolina, ¿sí? Puede ser 91 o 95, pero solamente usamos un tipo de combustible.
nuestro cuerpo funciona de manera diferente, usa varios tipos de combustibles que están ubicados en diferentes lugares. Esos combustibles son carbohidratos, que aquí lo vamos a llamar glucógeno, va a estar representado por los cuadritos verdes, y también la glucosa, ¿sí? Que es el azúcar que va circulando por la sangre. Eso es una fuente de energía, son carbohidratos. Los otros son grasas, ¿okay? Tenemos dentro del músculo, también tenemos unos triglicéridos, que el músculo, cuando entrenamos al músculo para que use mejor esos triglicéridos. Y también en el plasma o en la sangre van circulando una forma de grasa que se llaman ácidos grasos libres, ¿sí? Que está escrito ahí como AGL. Entonces lo que tenemos en este estudio es comparar, a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, qué combustible o qué gasolina va usando nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces aquí tenemos diferentes intensidades. Caminando, ¿sí? Caminando vigoroso puede ser al 25% del consumo de oxígeno, ¿sí? Luego aumentamos la intensidad a 65% de consumo de oxígeno y aquí llevamos haciendo una carrera un poco más fuerte, a 85% de consumo de oxígeno, ¿sí? Entonces en todos vemos que se usa glucosa, ¿verdad? Pero a medida que aumentamos la intensidad del ejercicio, la cantidad de glucosa que usamos es mayor. Por eso la columna roja está más alta, ¿sí? Luego, si vemos la cantidad de ácidos grasos libres, vemos que cuando vamos más lento, usamos más ácidos grasos libres que cuando vamos más rápido. Es decir, seguramente han escuchado esto de que cuando uno va más lento usa más grasas, ¿sí? Es fundamentalmente esto. Si vemos los triglicéridos, aquí usamos muy pocos a esta intensidad, y aquí usamos mucho porque son triglicéridos que ya están dentro del músculo, ¿sí? La razón por la cual usamos más grasa como fuente de energía cuando vamos a baja intensidad es que la grasa, para usarla, necesitamos meter más oxígeno dentro del sistema. Y usualmente cuando vamos rápido, realmente lo que nos falta es meter oxígeno, es decir, usualmente vamos como en deuda de oxígeno y es más difícil utilizar las grasas a alta intensidad. Entonces aquí viene la parte interesante, que es la parte del glucógeno. Y es precisamente cuando aumentamos la intensidad del ejercicio, hacemos mucho más uso de ese glucógeno, ¿sí? Y a medida que vamos más fuerte, obviamente vamos a depender más de él, ¿de acuerdo? Por eso es que es tan importante llegar con una energía suficiente, una carga suficiente de energía antes de las carreras, ¿sí? Y se ha relacionado el hecho de que cuando se nos acaba esa gasolina, ¿sí? De la famosa pared, ¿verdad? Entonces ahí se combinan varias cosas. Una, que se acaba el glucógeno, y otra, que es bastante probable que hayamos equivocado nuestro paso de carrera. ¿Okay? Entonces usualmente eso pasa también porque salimos mucho más rápido de lo que podíamos mantener y aparte de eso se nos acabó el glucógeno, ¿sí? Entonces esas cosas van unidas y es algo que espero que hayan entrenado, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo hacer una carga? Aquí les voy a mostrar algunas fotos, no son las fotos de pasta más linda que existen, ¿verdad? Pero sí les quiero mostrar dos detalles, que es, por ejemplo, la cantidad de carbohidratos. Fíjense, en esta porción tenemos 145 gramos y ya tenemos 83 gramos. Entonces, comer pasta no es tan sencillo, depende también de la cantidad y esa cantidad va a tener un impacto diferente en la persona que lo consuma, ¿verdad? De repente, esta cantidad de pasta va a ser diferente para él, que es un atleta profesional, ¿sí? Que para esta persona que simplemente quiere terminar la carrera o aquella otra persona que está en aquel grupo, ¿okay? Entonces, vamos a ver un poco la diferencia. Entonces, si tenemos este plato de pasta grande de 145 gramos de carbohidratos, para este señor que pesa 68 kilos, estamos aportando 2 gramos por kilogramo de peso, ¿sí? Es decir, simplemente dividimos la cantidad de gramos de carbohidratos entre su peso corporal y nos da esta cantidad de carbohidratos. Pero para esta chica que pesa menos, ya estamos hablando de 3 gramos por kilogramo de peso, ¿okay? Entonces, la cantidad va a ser importante para tener suficientes carbohidratos y va a depender sobre todo del peso de la persona, ¿sí? Para la mayoría de ustedes creo que nos vamos a ver en la consulta la semana que viene, sí, ahí vamos a diseñar un plan de alimentación que tenga una cantidad adicional de carbohidratos a la que ustedes ya han tenido antes. De hecho, hay varios aquí que ya han usado esos planes, que son los planes para cargar carbohidratos, ¿sí? Pero el impacto es diferente dependiendo de la cantidad que estamos usando de alimentos y sobre todo va a depender del peso de la persona, ¿sí? Ok, entonces yo siempre digo que a veces confunde mucho usar estos términos, ¿verdad? Elevado porcentaje o una dieta alta en carbohidratos o rica en carbohidratos o muchos carbohidratos, porque uno se imagina comiéndose el plato de pasta ese que vimos que tenía el muchacho antes, ¿verdad? Pero realmente yo preferiría usar el término adecuado, usar una cantidad apropiada de carbohidratos que es específica para cada persona, ¿sí? Y de esa forma vamos a tener la cantidad que se necesita. Y bueno, esta pastica está más bonita, pues sí me gustaría. Entonces vamos a entrar un poco en los métodos, ¿no? ¿Qué fue lo que se hizo a finales de los años 60 y qué es lo que se hace hoy en día? A finales de los años 60 se hablaba de la semana, que es toda esta recta que tenemos aquí. Aquí tenemos el día 7 hasta llegar el domingo de la carrera, por ejemplo, ¿sí?
Entonces lo que se hacía era reducir el entrenamiento, hacer un entrenamiento fuerte estos primeros 4 días y los últimos 3 días hacer un entrenamiento muy suave. ¿Sí? La idea de hacer este entrenamiento fuerte al principio era agotar justo esas reservas de glucógeno lo más que se pudiera. Y aparte de eso, consumir poquitos carbohidratos. Eso hacía que se vaciara completamente la cantidad de glucógeno del músculo. Y luego los últimos 3 días aumentar mucho la cantidad de carbohidratos o la proporción de carbohidratos en los platos y eso hacía que ocurriera la supercompensación. ¿Sí? Entonces, por eso se habla de la semana, pero no es una semana comiendo carbohidratos, es una semana donde se combina el entrenamiento con la alimentación. Y bueno, el problema es que estos días que eran muy fuertes de entrenamiento con pocos carbohidratos producía algunas molestias, ¿sí? Porque la comida tenía que tener más grasas y proteínas, producía malestares gastrointestinales, los atletas se sentían débiles. Entonces, imagínense, una semana antes de la carrera sentirse débil como que no era buena idea, ¿no? Entonces, por eso, a mediados de los años 80, se usó una carga menos fuerte, un vaciamiento menos fuerte de carbohidratos, que sería esta etapa que está acá, finalizando con una etapa con una proporción más alta de carbohidratos, ¿sí? Que es básicamente lo que tratamos de hacer en la mayoría de los planes que ustedes tienen, ¿sí? Y ustedes están aquí y la idea de los últimos 3 días es llegar a este porcentaje. De manera que si estamos hablando de que estaban consumiendo antes 3 a 5 gramos por kilogramo de peso, que eso depende también si necesitaban perder peso o no, subir a 7 gramos por kilogramo de peso y de esa forma obtenemos una supercompensación de la misma manera. ¿De acuerdo? Entonces siempre que hablen de la semana, bueno, espérate, la semana es combinar el entrenamiento y la alimentación, pero realmente con 3 días, incluso con 2 días, podemos tener una buena carga de carbohidratos para una carrera de 21 perfectamente, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, ¿para qué se hace esto? Esto realmente funciona. Vamos a ver algunos estudios que nos comparan esto. Si comparamos unas personas que tengan reservas altas de carbohidratos, como vimos, con unas personas con reservas bajas, usualmente se puede incrementar la resistencia en un 20%, es decir, son capaces de hacer más distancia cuando tienen reservas de glucógeno suficientes, ¿de acuerdo? Pero usualmente las carreras no son para ver quién llega más lejos, ¿sí? Son para ver quién lo hace más rápido. Entonces, cuando se hacen pruebas que tienen que ver con el tiempo, es decir, distancias definidas para ver en qué intervalo de tiempo lo hacen más rápido, entonces se han visto mejorías de 2 a 3% cuando se usan cargas de carbohidratos comparado con llegar a la carrera sin carga de carbohidratos, ¿sí? Entonces es buena idea usarlo y por eso intentamos hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces usualmente se sabe que es más efectiva para eventos que duran más de 90 minutos, ¿sí? Entonces ahí cuando sepan que tiene una carrera que dura más de 90 minutos, esa es una buena estrategia. La idea es, como les dije, es consumir por lo menos 7 gramos por kilogramo de peso de carbohidratos, que eso me encargo yo de calcularlo, nunca los vuelvo loco con esas cosas porque son como que muy técnicas y fastidiosas, pero para que tengan una idea. Y también, bueno, si una persona tiene contraindicaciones como una diabetes descontrolada, pues obviamente no se recomienda que consuma una de estas cargas, ¿verdad? Tiene algunos efectos secundarios que son temporales, ¿no? Siempre recuerdo una muchacha que yo estaba atendiendo, que estaba en el maratón de Nueva York y corría al día siguiente y me llama por teléfono. Mira, Pedro, estoy aquí en el hotel, bravísima, porque me voy a poner los pantalones y no me los puedo poner, no me entra, estoy gordísima, estoy hinchada. Claro, es que cuando hacemos carga de carbohidratos, ¿sí? Cada molécula de carbohidratos tiende a almacenar conjuntamente 3 a 4 gramos de agua, ¿sí? Entonces estamos ganando peso de agua, que una vez que termine la carrera vamos a perder ese peso incluso corriendo, ¿okay? Es un agua metabólica, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, se cree que ganar peso en esos últimos días es un buen indicador de que hemos hecho una buena carga de carbohidratos, ¿de acuerdo? Entonces, no se asusten si suben 1 o 2 kilos haciendo la carga porque es una carga de agua metabólica, ¿sí? De hecho, la gente que usualmente quiere perder peso, que se quita todos los carbohidratos, pierde peso muy rápido. Y pierde peso muy rápido porque la mayoría de lo que pierde es agua, ¿sí? Entonces es una demostración más de que el glucógeno atrapa un poco de agua y no pasa nada si ganamos algo de peso antes de la carrera si estamos haciendo una carga, ¿verdad? Si hacemos una carga y por alguna razón no pudimos correr, esa reserva nos va a durar hasta 5 días en los músculos. Lo ideal es que lo hagan en el entrenamiento, ¿verdad? Como lo hizo el amigo aquí en estos días que tenía un 35, 32, creo que estaban haciendo. Y la carga de carbohidratos es algo temporal y esa ganancia de peso extra que tienen es también algo temporal si hacen la carrera, ¿no? Ok, entonces, los puntos claves de esta primera parte que hemos visto ahorita es que los depósitos de carbohidratos son vitales, ¿sí? Pero se acaban. Entonces es buena idea tener suficientes reservas para antes de la carrera.
La carga de carbohidratos es una estrategia científicamente diseñada para ayudarnos a rendir más. Y bueno, lo importante es que podamos seleccionar los alimentos y las cantidades adecuadas, que eso me encargo yo de ayudarlos con el plan de alimentación que usualmente les entrego para antes de la carrera. ¿Okay? Bueno, en el blog tienen este artículo que se llama Carga de carbohidratos, 6 ideas esenciales. Yo lo he compartido con la mayoría de ustedes. Ahí describo más o menos las cosas que les he comentado. Y bueno, les voy a dejar esta primera parte con un pensamiento o un mensaje de Dean Karnazes. No sé si han escuchado sobre él. Dice: corre cuando puedas, camina si tienes que hacerlo, gatea si debes, pero nunca abandones. ¿Sí? Entonces ténganlo presente si se les complica un poco la cosa del 24. ¿Okay?